Seguimos aquí, Luis García y Abigail Peña, claro, en ausencia de Abigail Soto, que es el director, productor de Al Detalle. Capitán del barco. Sí, sin ese capitán, la nave como que no coge el rumbo. Tiene siempre que tener, para avanzar, encendidos los motores, porque no se dan ni siquiera los vientos necesarios para andar a vela. Sí, así es. Y sobre todo cuando hay momentos de tormenta. Y cuando usted se adentra en el mar, si el capitán no es diestro, entonces como que zozobra la embarcación. Usted hablaba de que de 3.000 millones y tanto se elevó a más de 9.000 millones la inversión para garantizar que no haya ese equilibrio en la sociedad a partir del 16 de agosto. No, para construir un relato, y eso hay que reconocérselo a los estrategas del PRM. Construyeron un buen relato, primero destruyendo un relato para destruir al PLD, y lo lograron. Pero en eso el PLD tuvo culpa, porque no tuvo el coraje. No tuvo el coraje de salir a defenderse. Y como no tuvo el coraje de salir a defenderse, primero comenzaron, cercaron a la familia de Danilo Medina como figura principal del partido. Se la acercaron, lo metieron preso, lo trancaron y como decía aquel cura, era luterano, alemán, de que como no era con él no dijo nada, porque él no era cristiano, y comenzaron primero a buscar a los cristianos, y comenzaron con los cristianos, y como el PLD no se entendía cristiano, lo dejó así. Luego siguieron, golpearon, vieron que no hubo una reacción del PLD, siguieron con los guardias de Danilo Medina, los generales, los confianza, lo golpearon, lo trancaron, lo metieron preso, no se respetaron ningún tipo de derecho. Luego, como eso eran comunistas, y como el PLD no era comunista, no era con él, no hizo nada. Bueno, después de eso le metieron preso a los sectores financieros del PLD, los que podían buscar dinero en la campaña. José Ramón Peralta, ex ministro administrativo de la presidencia; Donald Guerrero, ex ministro de la Hacienda, y él es candidato presidencial y empresario, Gonzalo Castillo. Pero como eso no era noble, y el PLD no es noble, no dijo nada y se cayó. Ya le destruyeron la moral, le construyeron ese relato. Entonces con esos 9.000 millones de pesos anuales, poniéndolo ahí. Pero no persiguieron a Bichara, que manejaron miles y miles de millones, a Francisco Javier García, que era el dueño del país, 11 años solo en el Ministerio de Turismo, qué sé yo cuánto, industria y comercio. Pero no era ícono, no era ícono. ¿Cómo que no era ícono? ¿Cómo que no era ícono? Y fue el jefe, según él y ustedes, los PLDistas de ese momento que lo apoyaron, de que era el sal de la estrategia publicitaria para arribar al poder Leonel Fernández y Danilo Medina. Era cercano de Danilo, como era, por ejemplo, todo lo que le he mencionado. La estrategia era esa, era golpear. Y hay dos obras maravillosas que la gente, para poder entender esas cosas, ¿no? Dos obras, del siglo XVI, El Príncipe de Maquiavelo. Divino bien será. Y una que la han utilizado empresarios, políticos, economistas, todos, las 48 leyes del poder de Robert Greene. Las dos coinciden en lo siguiente, que el político tiene que luchar hasta la muerte cuando le atacan su honestidad, su prestigio moral. Entonces, usted quiere decir dejaron que le destruyeran. El PLD quiere decir que Danilo Medina, Margarita Cedeño, se me olvida el otro, Lizardo, que Jaime David Fernández Mirabal, que Rafael Albuquerque, no supieron defender lo que fue 20 años de ejercicio del PLD. En sentido general, si el PLD sale a las calles a defenderse, un partido que venía con base social, de haber gobernado 20 años y ya lo hace, otra cosa se estuviera cantando, pero se dejaron instaurar el relato de la corrupción, de lo que no sirven y de lo que sé yo qué, y mucha gente lo compró. Acuérdense que este es un país de 8 años de escolaridad. Pero que a mí me extraña, ese análisis suyo hoy, cuando lo que debían salir a tumbar ese relato, beneficiado por Leonel Fernández, por Danilo Medina, pues
se entregaron entonces Cuidaron a las manos de Luis Abinader. Cuidaron su propio pellejo, pensando como el luterano, que pensaban que a ellos no le iba a llegar. Y otros que no le llegaron, o hasta ahora no le han llegado, también tienen miedo. O sea, llevaron, y hay una expresión que utilizan los psicólogos, que el miedo, y es verdad, el miedo paraliza. El PRM, utilizando el lawfare, o sea, la judicialización de la política, golpeó, y el PLD se lo permitió. Por eso es el 10%. Por eso es ese 10% que tiene. ¿O no será que ese 10% es el resultado de la desconfianza de los simpatizantes y militantes frente a la estampida de dirigentes que durante 20 años crecieron, engordaron y consiguieron todos los recursos y abandonaron la fila del partido? No, porque se vieron desmoralizados. ¿O usted cree, vamos a caer en la realidad de ahora, de estas elecciones, de lo que pasó? ¿O usted cree que es verdad que todos esos votos son de la fuerza del pueblo? ¿Usted cree que son de la fuerza del pueblo? Usted es un analista, usted no es un descabezado, usted entiende las cosas. Que usted quiera llevar ¿quiénes son esos votos? llevar la ¿Quiénes son posición esos 2.800.000 y pico votos de Leonel Fernández? La mayoría son del PLD, que emigraron porque vieron en Leonel Fernández más posibilidad de llegar al poder que un Abel Martínez que no jugó su rol como candidato. ¿Cómo que no jugó su rol? No jugó su rol como candidato. Oye, usted sabe lo difícil que es para un candidato presidencial que viene de una alcaldía, y que me perdone Abel, pero se sigue poniendo en manifiesto mi vieja teoría de que en República Dominicana se llega a presidente desde la Cámara de Diputados o del Senado, pero jamás la historia va a permitir que un alcalde se convierta en presidente. No, eso es determinismo. Eso es determinismo, y nadie puede predeterminar que una cosa... Bueno, Peña Gómez no pudo, que el líder de masa más grande. Eso es lo que ha sucedido hasta ahora. Ellos Suberví no pudo, pero fue avanzar. por azar del destino, que eso no pasó, pero no... Y eso no solamente se aplica a Abel Martínez, y a Peña Gómez. Que se ha dado hasta ahora, sí, pero bien. Hay alcaldes, y es alcaldes vivos, que quieren ser presidente o presidente de la República. Y yo, hoy, 23 de mayo del 2024, pocos días después de unas elecciones generales, 6 días, le digo a usted y al país, y a quienes nos ven en el mundo entero a través de las plataformas digitales, que en República Dominicana no veremos un alcalde como en El Salvador ocurrió, siendo presidente de la República. En geopolítica ese determinismo era de un alemán, se llama Friedrich Russell, y al final los franceses le desmontaron eso con la teoría geopolítica de la posibilidad, el posibilismo. ¿Y usted cree que un alcalde que lo que permitió es la rabalización de una ciudad, que le vulneren los derechos fundamentales a un ciudadano o a una ciudadana, podrá presentarse con éxito a terciar por una candidatura presidencial? Yo creo que es el caso de Abel Martínez. No, pero Abel Martínez, por lo contrario, Abel Martínez rescata a Santiago. Nosotros lo que conocemos... Pero si hubiese rescatado a Santiago, no votan masivamente en contra del candidato de él, siendo él el candidato de su partido. No, y a él le fue malísimo. ¿Usted sabe por qué? Porque los PLDistas no tenían la certeza de que él podía avanzar y vieron a Leonel Fernández. Ahora, este proceso también trajo muchísima lectura. Le voy a decir, al primero que cuestionan es el que ganó. ¿Por qué? 46 de cada 100 dominicanos no se cree representado porque no fue a votar. Parecería que el análisis suyo, como experto que es en asuntos electorales, se está quedando desconfigurado. No, yo le estoy contextualizando lo contrario, cada cuestión para que vea. Dígame, justifíqueme el por qué 46 de cada 100 dominicanos, ciudadanos, no va a ejercer el derecho para tener representantes. El 10% del padrón electoral presentado por la Junta vive en el exterior. Pero allí se empadronaron más de 800. Vive en el exterior y no está cuantificada la cantidad de ciudadanos y de ciudadanas
que se han ido de manera ilegal al exterior y que por esa condición no ejercieron el derecho al voto. Los expertos, como usted, al final de la jornada van a concluir asegurando que la atención no llegó al 40%. Mire, que no es alta en América Latina ni en Europa. De estas elecciones, ni en no Europa. son ni siquiera las del 20. Ni en Europa. Porque en el 20 había pandemia. El referente inmediato es el 16. Y en esas elecciones, en la que salió con más del 62% electo, Danilo Medina votó casi el 74%. Algo que revisar ahora. ¿Qué está pasando? Dígame lo que está pasando. Pero además, hoy usted ve, por ejemplo, esta mañana anunció el presidente, ya lo había dicho antes, que se va a reunir hoy, está pendiente que se va a reunir supuestamente con Leonel Fernández. Bueno, esa reunión está pautada para las 8 de la noche con Leonel Fernández en Fulgolode. Algo nunca visto en la historia política de República Dominicana. Que el presidente de la República, presidente electo, acuda a la empresa, al negocio, a la entidad de quien quedara en segundo lugar, pero menos aún que quien quedó en tercer lugar, en principio era en el partido, y en el partido se regaron, y hubo que tomar la decisión él de juntarse en un lugar no anunciado al país. Yo no entiendo la razón, si es que se juntan hoy, yo no estoy seguro, ¿no? Que Abel y que Luis Abinader se junte. Ya ve a Abel, con haber obtenido apenas el 10,3%, no es representante del PLD. Él es el referente último en materia electoral del Partido de la Liberación Dominicana. Quiéralo usted, Danilo Medina o Abigail Peña. Es Abel Martínez, es Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo, lo que pasa es Miguel Vargas del PRD. Un PRD. partido político no puede dejarse de su adversario señalar quién es su interlocutor. El PLD no puede darse el lujo de que el gobierno, de que el PRM, que Luis Abinader le señale con quién él habla en su representación. Yo no digo que no se puedan juntar, ¿cómo? Se podrán juntar, pero no creo que en el PLD validen que Abel Martínez esté participando como su representante. ¿Usted cree que a quien debió llamar Luis Abinader para juntarse era Danilo Medina? O a Danilo Medina y en su defecto a Charlie Mariotti, porque son presidentes y secretarios. No fue Charlie Mariotti ni Danilo Medina quienes llamaron a Luis Abinader, fue el candidato presidencial. Vamos a hablar de eso al retorno. Vamos a la pausa.